Bueno, bienvenidos a esta clase de introducción al diseño. En esta ocasión vamos a desarrollar el eje 2, el proceso, en este caso, entendido como un nexo entre lo existente, entre el contexto, entre el escenario, la situación sobre la que nos toca actuar y los resultados, aquello que puede llegar a ser en el futuro. El proceso de diseño siempre se orienta hacia el cambio de una situación futura. Fue Herbert Simon, un premio Nobel de Economía, el que definió al diseño de la manera en que más se lo ha citado desde el año 88, en el cual él definió el diseño como aquel que crea cursos de acción destinados a cambiar situaciones existentes en otras que consideramos mejores o preferidas. Por eso, crear cursos de acción significa que hay un proceso sistemático, o sea, uno define una manera, un proceso orientado a fines, ¿no? No le da lo mismo cualquier resultado, sino que ese proceso intenta generar una transformación de nuestro mundo, aunque sea pequeña, para responder a determinadas necesidades sociales o individuales, económicas, psicológicas, ambientales, y con eso conseguir una mejora o una mejora en las condiciones de vida o en las condiciones ecológicas o en las condiciones ambientales. Si bien es cierto que el proceso de diseño puede ser analizado desde múltiples puntos de vista, si ustedes lo googlean van a encontrarse con miles de páginas que hablan de distintos tipos de procesos analizados desde múltiples perspectivas. Nosotros simplemente vamos a analizar el proceso de diseño, el cómo se produce el resultado final desde tres puntos de vista, desde tres enfoques o también desde tres tipos de relación. La primera relación es entre la idea y el producto. El proceso de diseño siempre focaliza en el modo en que lo que tenemos en la mente, lo que tenemos en la idea, se puede traducir en algo visible, se puede traducir en algo comunicable, puede ir hacia un boceto, hacia un dibujo, hacia una maqueta, hacia un prototipo. Pero primero fue idea o en algún momento la idea, eso que no se puede tocar, que es intangible, se transforma en algo visible que se lo puede analizar, criticar, dimensionar. El segundo tipo de relación es la relación entre lo viejo y lo nuevo. El diseño siempre fue un proceso que permitió generar cosas nuevas. En algún momento estuvo vinculado con la comercialización, con la venta de productos. Siempre ustedes van a ir al supermercado y van a ver que en las cajas de los productos siempre dice nuevo, ¿no? Porque lo nuevo vende, lo nuevo atrae, lo nuevo tiene cierta atracción. Entonces, el diseño siempre ha tenido esa capacidad de producir cosas nuevas, aun cuando esas cosas nuevas no sean exigidas por un determinado grupo social o por una determinada persona o por un determinado cliente. Pero sí que la novedad, producto del proceso de diseño, introduce mecanismos de innovación, de creatividad, de nuevas oportunidades, de nuevas formas de ser, de comunicarse, de vivir, ¿no? A través del diseño nosotros vamos haciendo cada vez más compleja nuestra forma de vivir. Y el tercer tipo de relación será entre la necesidad y la propuesta. Y aquí es importante advertir que el diseño no solamente se trata de hacer las cosas más lindas, más estéticamente atractivas, sino que se trata de abordar aquellas cuestiones que la sociedad lo constriñen, le preocupan o la condicionan y mejorar esas condiciones de vida
mejorar el entorno, mejorar nuestras ciudades, mejorar nuestras formas de comunicarnos, mejorar aquellos productos que nos permiten vivir mejor. Entonces, el diseño siempre tiene que ver con una mejora en las condiciones de vida. Por eso es que se ha dicho históricamente que el diseño es una forma de resolver problemas. Entonces, este proceso lo vamos a analizar desde estos tres puntos de vista. En el bloque 1 le vamos a llamar el proceso como representación. En el bloque 2, el proceso como innovación. Y en el bloque 3, el proceso como resolución de problemas. En la imagen es la de un libro que se llama Revolución por el Diseño o Diseño Revolucionario, como quieran. Se ve que en esos objetos que están ahí, que son unas tinas que pueden rodar para un grupo, una aldea, que las mujeres tienen que buscar agua a muchos kilómetros de su lugar de residencia, y tenían que cargarlas, con lo cual ponían en riesgo su salud. Los diseñadores lograron generar estos productos, estos artefactos que ruedan y que transportan grandes cantidades de agua, y con lo cual se han logrado cubrir estos tres campos, ¿no? Han tenido seguramente que representar en dibujos, en esquemas, en animaciones, en maquetas, estas ideas de cómo aligerar el trabajo de estas mujeres. Ha sido una innovación porque ha sido la manera de adaptar elementos ya existentes como tinajas, como elementos de plástico, como ejes, como rulemanes para poder hacer rodar estos objetos, y además también han podido transformar una determinada carencia y mejorar las condiciones de vida de un grupo de personas. Bien, entonces en el eje 1, en el bloque 1 sobre representación, yo les quiero presentar dos maneras de entender la representación, pero me voy a concentrar más en la segunda. Pero no quería dejar de mencionarles que hay dos maneras de entender los procesos de representación en el diseño. El primero es que los diseñadores construyen una imagen de cómo es el mundo. Hacen una representación sobre las cosas, sobre las personas, sobre las necesidades, sobre los problemas. Y por el otro lado, también son capaces de representar sus ideas a través de distintos tipos de mecanismos visuales, gráficos, planos, bocetos, esquemas, maquetas, animaciones, prototipos, etc. Así que veamos rápidamente la primera y después, con un poquito más de extensión, veremos la segunda manera de entender la representación en el proceso de diseño. Es bastante asombroso, ¿no? Pensar que la realidad no es algo que existe ahí afuera, tal como es, sino que nosotros ayudamos a construirla a través de nuestros sistemas representacionales. Es un concepto que se los dejo porque seguramente en el transcurso de la carrera varias veces nos vamos a encontrar con él. ¿Las cosas son como son o realmente son como nosotros las presentamos? Los poetas dicen que no vemos el mundo tal como es, sino el mundo tal como somos. Los poetas tenían razón. Lo que llamas realidad es la interpretación de tu cerebro. Es un molde, una representación. Es una mezcla compuesta de experiencias previas y expectativas que nublan aún más tu percepción ya limitada. Juegos mentales te ayuda a levantar ese velo y te revela una forma nueva de percibir tu mundo. Te vamos a asombrar. Bien, ya en el segundo tipo de representación, habrán visto ustedes que estas lámparas que son ya archiconocidas por todos, que son una imagen que representa la inteligencia, la producción de ideas, la actividad cerebral, nuestra propia capacidad inteligente.
de alguna manera esa lámpara de la luz del conocimiento, empieza a integrarse con el rostro, con el mecanismo, el engranaje que aparentemente está en el cerebro, toda una serie de significados. Se ve como las ideas son empotradas en imágenes y vehiculizan significados. De ahí es que es muy importante para el diseño el modo en que esos significados son instalados en estas imágenes. Son aquellas que les permiten comunicar, que les permiten generar una cierta identidad para los productos, para los espacios y para las piezas comunicacionales. Y aquí solamente a título de ejemplo de este texto que se llama 100 diagramas que cambiaron el mundo, quiero mostrarle algunos para que vean de qué manera la fuerza de la imagen, la fuerza de la representación ha tenido una trayectoria histórica que ha modificado nuestro mundo hasta hoy. Aquí vemos dos representaciones importantes. A la izquierda está la estructura del ADN. La estructura del ADN es muy interesante la historia, no la voy a contar aquí porque se haría largo, pero Crick, uno de los investigadores, tenía una habitación llena de maquetas y hacía muchísimos esquemas y dibujos sobre los cuales él pensaba que podían representar cómo era la estructura de esa molécula, la molécula de la vida, ¿no? La estructura de la vida, como se decía en ese momento. Y en un determinado momento vio una foto, una fotografía de la molécula y se dio cuenta que esa forma de X que tenía esa especie de helicoide, de escalera caracol, coincidía con uno de sus bocetos y rápidamente publicaron el artículo de 900 palabras para ser los primeros en publicar la estructura del ADN. Este sí que es un caso muy importante en el cual el formato de la imagen, la estructura representacional del significado que estaba detrás fue muy importante para lo que se supo después. A la derecha, ese esquema tan elemental es el primer grafo de lo que después se conoció como Internet, que era un sistema de conexión entre distintos ámbitos de investigación en los Estados Unidos en la década del 60, en el año 1969. En su momento, en sus orígenes se llamó ARPANET, y fíjense qué curioso, ¿no? Que después que lo empezaron a usar, se lo quisieron vender a una gran empresa, una empresa muy importante, quisieron venderle la patente y la empresa le dijo, pero ¿y esto a quién le puede interesar? Esto, digamos, no tendría ninguna utilidad. Fueron los orígenes, los primeros pasos de lo que hoy conocemos como Internet. Bien, a la izquierda están los bocetos de Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. Todo el psicoanálisis, toda la teoría de Freud se puede derivar de esos primeros bocetos, de qué manera él logró capitalizar sus ideas, sus teorías, sus elucubraciones psicológicas en esos diagramas. Y a la derecha una genialidad, algo que todo el mundo hoy por hoy cuando va a una ciudad nueva, que tenga subterráneos obviamente, logra en pocas líneas, en una claridad geométrica, entender todo el sistema de circulación que va bajo la Tierra, ¿no? Fue un formato representacional que cambió nuestra manera de entender las ciudades. Bueno, a la izquierda el esquema universalmente conocido que intenta representar la belleza a través de dimensiones geométricas, ¿no? Matemáticas, un sistema de proporciones cuyo elemento arquetípico es el ser humano. Y a la derecha, bueno, todos los que tenemos en este momento un teléfono en nuestras manos, en nuestras casas, pagamos tributo a estos primeros bocetos de Graham Bell, que inventó el teléfono pensándolo de esta manera gráfica. Bueno, y por último, a la izquierda y a la derecha, dos esquemas, dos representaciones, dos dibujos, dos bocetos que han representado nuestra cosmovisión del mundo en estos 20 siglos. El sistema teocéntrico, la Tierra es el centro del universo, y el heliocéntrico es el Sol, el centro del universo. Nadie sabe si el universo es así
tan sencillo, tan prolijo, tan perfecto como muestran estos círculos concéntricos. Pero esta representación ha permitido pensar el universo y llegar a teorías que aún hoy dominan nuestra cosmovisión. Bien, llegamos así a algunas primeras conclusiones del eje representacional, en el cual lo importante es darse cuenta de que son un vehículo, es la única manera que tiene el diseñador para exponer sus ideas, para darles forma, para materializarlas, porque cuando están en la mente nadie sabe exactamente cómo son, solamente podemos hablar de ellas, podemos modificarlas, podemos mejorarlas cuando las podemos ver, cuando las podemos tocar. Eso es lo que tienen de importante los medios representacionales que dan contenido al proceso de diseño. Damos inicio ahora al segundo bloque, la segunda perspectiva, la segunda mirada sobre el proceso. El proceso como oportunidad para crear y para innovar. Hay mucha gente que piensa que la creación tiene que ver con la inspiración, con eso que esperar que, no sé, que algo fluya, que algo del más allá nos invada y nos permita decir o pensar o proponer algo que nadie propuso o ser exclusivamente original o que se nos ocurra algo totalmente novedoso. Y por eso suele oponerse aquí las cuestiones de la intuición versus la razón, toda una serie de pensamientos que no han podido clarificar la tarea. Eh, es claro hoy por hoy saber que la creatividad y la innovación son procesos lógicos, son procesos racionales, que intentan mejorar, que intentan perfeccionar los espacios, las formas comunicacionales y los productos que dan contenido a nuestra cultura. No se puede ser creativo si no se atraviesan las tres fases. Si usted, esto es como un anuncio, quiere ser creativo, primero, negro. En lo negro hay que detectar lo que ya no vale. Y hay que detectarlo, lo que no es válido. Y por lo tanto tiene que morir, tiene que acabarse, tiene que ser destruido. Porque si esto no muere, no van a hacer nada de lo demás. La primera fase, la negra, en cualquier proceso creativo, es una pequeña destrucción, una pequeña muerte. La segunda fase, en cualquier proceso creativo, es una frase ligera, absoluta, inmaterial, en la que prácticamente todo es posible. Hemos visto que eran todos los colores. Es la fase de la libertad, en la que el juicio no existe y todo se soluciona por asociación de ideas de manera infinita. Es el país de las maravillas, es la tierra de Oz. Todo es posible, con todo tipo de asociaciones libres. Todo vale y todo tiene que estar cuajado de posibilidades. Es la fase de los registros. Y ahora vamos a poner otro ejemplo más. Y la fase roja es la fase vinculada con el oficio. No se puede ser creativo si no se tiene un oficio. La creatividad pensamos que es una cosa que uno piensa y tal. No, no, no. Acaba en una cosa concreta, que hay que descubrir, que hay que montar, que hay que hacer, para lo cual hace falta un oficio. Como hemos visto en las placas anteriores, entonces podemos nosotros pensar que la creatividad y la innovación tienen que ver con dar por muerto o dar por finalizado determinados tipos de objetos con los cuales contamos hoy, algo que ya no va más, algo que queremos cambiar, algo que queremos mejorar, ¿no? Algo que se tiene que adaptar mejor a nuevos usos, a nuevas condiciones, a nuevas ideologías, a nuevas prácticas, ¿sí? Y entonces se abre todo un camino de innovación que intenta abrir nuestro espacio de producir alternativas, de dejarnos llevar por nuestra capacidad de proponer, de imaginar, ¿no? Y finalmente de llegar a un producto nuevo, un producto que genere alguna mejora sobre el anterior. Entonces, en algún momento hemos renovado el pizarrón de tiza y hemos ido a las pizarras magnéticas y de ahí hemos saltado
a los sistemas de proyección digital. Y bueno, quizás pueda ser discutible si hemos ganado o hemos perdido, pero la idea era ir dando potencia a nuevas dimensiones del mensaje, a nuevas formas de comunicarnos en el aula. Y por eso el proceso de innovación, como muestra esta imagen, va avanzando, va evolucionando en mejoras continuas, o porque se aporta una mejora económica, o en el rendimiento, o en el formato, o en la manipulación, o en el consumo energético, ¿no? Siempre el proceso de innovación logra una mejora sobre lo que teníamos antes, no parte de la nada, ¿no? Crear e innovar no es algo que surge de la nada como la creación, la gran creación, ¿no? Sino que es ir modificando parcialmente un objeto existente para producir cambios que se adapten mejor a las condiciones de uso, a las necesidades y a las demandas. Bueno, pero también es cierto que hay mucha gente que cree que ser creativo es que se te ocurra una idea que no se le ocurrió nunca a nadie, algo totalmente nuevo, original, ¿no? Que nadie lo pensó, que nadie lo propuso. Pero en realidad eso no es ser creativo, ¿no? La creatividad en el diseño tiene que cumplir estrictas condiciones de utilidad, de funcionamiento, de aplicabilidad. Tiene que tener un impacto que sea el esperado, que genere los cambios que yo preví en mis objetivos, en mis intenciones, como decía al comienzo. Por eso aquí le aporto algunas placas que muestran algunos casos de estos diseños que solamente tenían la intención de mostrar algo loco, algo nuevo. Sin embargo, el diseño que intenta producir, sí es cierto, cosas nuevas, porque si hay algo que es opuesto al diseñar es la rutina, la copia, ¿no? El que copia no diseña. El diseñador siempre propone nuevas estrategias, nuevos objetos, nuevos productos, con una gran relación con el escenario del cual se originan, en el cual se originan de acuerdo con determinados tipos de demandas, necesidades, formas de ser, con determinados tipos de contextos políticos, económicos y sociales. Y buscan generar un espacio de oportunidades, un espacio de posibilidades para la realización de nuevas actividades humanas. El diseño es un motor de un nuevo espacio de posibilidades para la vida humana. Bien, y aquí les aporto solo algunas pinceladas que pueden quedar como sedimento de estas pocas ideas, ¿no? Que lo creativo, siempre unido a lo innovador, es una respuesta que mejora las condiciones de uso de determinados tipos de objetos, ¿sí? La innovación permite siempre una mejora en las condiciones de vida y por eso es que el diseño es tan buscado actualmente en todos los ámbitos, porque combina originalidad, creatividad con realidad, ¿no? La realidad y la creatividad son dos argumentos esenciales del proceso de diseño. Bien, en el tercer eje, la tercera mirada, la tercera perspectiva sobre los procesos, es entender estos procesos como instancias de resolución de problemas. La palabra problema no tiene aquí una connotación negativa. Lo que significa es que para dar respuesta, y el diseño es un mecanismo de respuestas, las propuestas de diseño son respuestas a un escenario problemático. Y ese escenario problemático generalmente tiene que ser objeto de nuestra investigación. Nosotros tenemos que conocer con profundidad cuáles son los elementos, los aspectos, los factores, las dimensiones que necesitan ser cambiadas en el escenario de la realidad entre comillas, ¿no? Porque termina siendo una realidad interpretada por el diseñador
y finalmente construida por él. Entonces lo importante aquí es saber que los problemas demandan un ejercicio del diseñador en poder formularlos primero antes que largarse a responder. Y aquí hay una cuestión sencilla de presentar. Si las propuestas de diseño son las respuestas, ¿cuáles son las preguntas? Ninguna idea es válida como respuesta si no conozco la pregunta. La pregunta que responde una propuesta de diseño es el problema. ¿Cuál es nuestro proceso? Que es el proceso de diseño, básicamente. Una primera etapa de descubrimiento, una segunda etapa de ideación y una tercera etapa de implementación, ¿vale? Que se nos ocurra la idea, digo, que saber qué es lo que tenemos que hacer o descubrir, investigar, saber cuál es el problema, definir el problema, tener una idea que solucione ese problema y después implementar la idea. Bastante simple. La necesidad es un concepto clave para todo diseñador. Ustedes van a ver en el desarrollo de su carrera que las necesidades van a ser un tema presente en cada ejercicio de diseño. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Quién la define? ¿El cliente? ¿El usuario? ¿Está capacitado el usuario, cualquier usuario destinatario de nuestro diseño, para saber y comunicar al diseñador qué es realmente lo que necesita y cuánto necesita? ¿Se restringe nuestra actividad como diseñadores solamente a cubrir la necesidad del usuario? ¿O es que el diseño también aporta otros elementos que van más allá de la estricta necesidad de nuestro cliente? Yo estoy convencido de que el diseño aporta mucho más que lo que el cliente le solicita como requisito indispensable de su demanda. Es más, todo diseñador sabe que es capaz de crear nuevas necesidades, porque si no se crearan necesidades, los productos, los objetos de la vida cotidiana se hubieran detenido en el tiempo hace mucho tiempo. Hoy por hoy el diseño está pensado mucho más allá de productos particulares, más allá de la arquitectura, más allá del objeto arquitectónico en sí mismo, más allá del diseño de un producto, sea industrial, sea manufacturado, sea artesanal, más allá de las estrategias comunicacionales, del diseño gráfico, analógico y digital. El diseño está pensado ahora como una estrategia de transformación de la realidad, como una manera de construir un mundo mejor. Se ha transformado hoy por hoy el diseño en políticas de Estado. El diseño ha ingresado a las políticas de Estado de muchos estados, entre ellos del nuestro. El diseño aporta valor, aporta mucho valor al desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios, instancias de convivencia, formas de vida que van revolucionando el mundo como lo conocíamos. Entonces, no hay que pensar solamente en el diseño como la respuesta a algo concreto, particular, sino que es un proceso general que como cultura hemos ido construyendo a lo largo de los siglos y que nos permiten adaptarnos mejor a nuestro ambiente. Aquí les traigo una imagen de un ciclo, un proceso que se ha instaurado en Carnegie Mellon, en Estados Unidos, una universidad que ha tenido el legado de Herbert Simon sobre el diseño como ciencia de lo artificial, como proceso de construcción del mundo. Y el desafío es pensar cómo diseñamos nuestro futuro, cómo queremos que el futuro de la humanidad sea, cómo queremos que sean las formas de vida para un futuro dentro de 20, 50 años. Y evidentemente eso requiere de un esfuerzo transdisciplinario. El diseño no es una cuestión de focalización en una disciplina particular, sino que todo diseñador debe generar una apertura hacia otras miradas disciplinares, porque en este caso la resolución de problemas del mundo, el mundo es tan complejo que requiere de múltiples miradas transdisciplinares.
Nosotros pensamos que todos los diseños tienen un tronco común. El diseño es uno solo, pero se puede organizar, puede expresar de diferentes maneras. Algunas maneras son espaciales, otras maneras son comunicacionales, otras maneras son objetuales, pero la esencia del proceso es una sola. Es un proceso que intenta nutrirse de un contexto real, de detectar, investigar las cuestiones que requieren, necesitan o pueden ser transformadas, generar cambios en nuestras formas de vida, en nuestras formas de comunicarnos, en nuestros usos, en los objetos que manejamos, en la manera en que operamos sobre el ambiente y con ello producir grandes transformaciones. Es, en definitiva, la conclusión general que podemos sacar de este tercer eje de resolución de problemas. Bueno, y para finalizar, les dejo esta última diapositiva con algunas conclusiones sobre este enfoque de resolución de problemas. Finalmente, solo quiero transmitirles que focalizar problemas, ver el mundo como un escenario problemático, no debe remitirnos a un significado negativo del término, sino que ver problemas es ver la oportunidad de que las cosas puedan cambiar, de que las cosas puedan ser mejores. Y ahí el diseño tiene los atributos y los argumentos como para operar como un gran sistema de transformación de nuestra realidad. Así que espero que haya sido claro este enfoque sobre los procesos, sobre el cómo opera el diseño para transformar escenarios existentes en realidades futuras que nos satisfagan, que estén más a la medida de nuestras expectativas, de nuestras intenciones, de nuestros deseos humanos, porque en definitiva el diseño nos cumple esos sueños que queremos, que tenemos como comunidad, como cultura, para seguir adaptándonos en nuestra vida diaria. Hasta la próxima vez. Muchas gracias.